una familia en casa de deportistas. Mi mamá jugaba básquetbol, mi papá jugaba fútbol. No profesional, lo vinieron a buscar muchos equipos a la casa de mi papá, pero nunca quiso jugar profesional. Él disfrutaba más jugando en el barrio, con sus amigos, en la empresa que trabajaba. Entonces mi primera visión del fútbol es verlo jugar a mi papá. Yo creo que a lo mejor esa pasión que uno siente por el fútbol me la traspasó mi viejo desde la panza de mi mamá. Yo creo que a partir de ahí mi amor por el fútbol fue siempre. Por eso mi primera imagen es ver jugar al fútbol a mi papá. Siempre me acompañó. Mi mamá y mi papá siempre estuvieron muy presentes, sobre todo mi viejo en ese aspecto. Claro, después se viene el tema difícil, el que con 13 años perderlo y seguir en el camino del fútbol, ¿no? Pierdes a ese compañero, pierdes esa motivación, pierdes esa posibilidad de sentirte arropado por alguien especial para conseguir tus sueños, pero la vida no es fácil, así que y en ese momento yo estaba joven, entonces tenía dos caminos, o el rendirme sin mi viejo, o el esforzarme, el seguir adelante en busca de lo que era mi sueño. Imagínate lo que significa mi mamá para mí a partir de la pérdida de mi papá. Fue todo para mí, porque al final, al no tener mi papá, la que de alguna manera ponía los puntos, los límites, las reglas, sacó adelante a la familia, o sea, es la que traía, después que falleció mi papá, era la que traía la comida, es la que nos daba la educación, era todo. Entonces, mi mamá en mi vida es muy especial, muy especial. Nosotros, bueno, en la casa somos todos colocolinos, menos mi mamá, que es de la U de Chile. Yo creo que por llevarle la contraria a mi papá, no, yo creo que es eso. Pero éramos todos de Colo-Colo y desde chiquitito nos llevaron al estadio. Íbamos al estadio, íbamos a disfrutar del fútbol de Colo-Colo y bueno, y en la época que yo comencé a ver buen fútbol, Caselli, estaba Carlos Humberto Caselli, entonces me fijaba mucho sus movimientos, llevaba el 9, a nivel de Colo-Colo, a nivel de selección, siempre fue mi ídolo, siempre lo seguí. Después ya cuando comencé a jugar al fútbol, empecé a hacerme un nombre yo. Me hice amigo de Carlos Caselli, soy amigo de Carlos Caselli, entonces ser amigo de tu ídolo realmente es muy, muy bonito, muy lindo. Yo vivía en un barrio en Santiago y de repente apareció una persona, yo tenía 13 años y apareció una persona ahí y me dijo que se iba a hacer una filial de Cobresal, que era un equipo del norte de Chile, en Santiago, y que iba a empezar a competir en divisiones menores con Colo-Colo, con la U, con Católica, con Unión, con todo. Entonces me dijo que yo tenía muchas condiciones y que le gustaría que participara en las divisiones inferiores de Cobresal. Así que ahí comencé con 13 años. En realidad mi carrera fue como muy ascendente porque comencé con 13 años, fui goleador con 14, 15, 16 de la serie de menores, y a los 17 el equipo de Cobresal, que era del Salvador, del norte de Chile, me mandó a buscar para ya comenzar mi etapa como profesional. Y llegué un día agosto, con 17 años y debuté en diciembre. En el último partido del campeonato se lesionan los dos centrodelanteros del equipo y yo entro a jugar. Así que fue el último partido de ese campeonato, debuté 2-2, fue una alegría inmensa con 17 años y ahí comenzó mi carrera. Creo que fue muy ascendente porque debuté con 17 y a los 20 años ya me vendieron al extranjero, entonces con 17 años mi carrera fue muy ascendente, fui goleador, después me mandaron a préstamo a Cobrandino a segunda división, donde fui goleador del ascenso, hice 29 goles en 27 partidos, volví a Cobresal, fui campeón de la Copa Chile, goleador de la Copa Chile, el otro salimos segundo en la liguilla y fui goleador del campeonato, o sea, me vendieron a los 2 años, ya estaba 3 años que jugué, ya me vendieron al extranjero, al Bologna de Italia, pero resulta que no jugué nunca en el Bologna, porque llegué a Italia y me mandaron a préstamo al San Gallen. O sea, mi vida ha sido como muy así, pum, de sobreponerme a adversidades, ¿no? Y ese es el mensaje
que de repente uno también quiere entregar a todos los jóvenes en esa adversidad, encontrar una oportunidad como para poder mejorar, para poder cambiar la situación a través del esfuerzo y de la perseverancia. Bueno, a mí me venden al Bologna Italia. Yo hago una gira con la selección en Canadá y en Estados Unidos y bueno, me va muy bien y en esa gira están los dirigentes del Bologna de Italia. Yo parto a Italia, de hecho mi mamá me compra, me acuerdo, no sé cómo le dice usted, nosotros decimos buzo deportivo. Me compro un buzo con la bandera italiana y todo viene. Y llegué a Italia, al aeropuerto, y me llevan a la casa del presidente del Bologna, Corioni. Y en esa noche, sin llegar al hotel, sin nada, me dicen, mira, Manfredi dice que eres muy joven todavía para el fútbol italiano, entonces vamos a prestarte a un equipo suizo para que tengas experiencia, tengas madurez y después ya vuelvas al equipo del Bologna mucho más ya experimentado y todo eso. Así que ese mismo día yo me fui en auto, me fui en coche. Y al llegar a Suiza, yo le digo a Vinicio Fiorenelli, que fue el que me llevó y todo eso, que él vivía en Suiza, le digo, ¿sabes qué? Me gustaría llamar a mi mamá para decirle que llegué bien y todo eso. Entonces agarro un teléfono del hotel que llegamos y llamo a mi mamá y le digo, mamá, ¿cómo estás? Ya llegué. Ah, ¿cómo es Italia? Es hermoso. Mamá, estoy en Suiza. ¿Qué? ¿Y qué haces en Suiza? Dice. Y ahí comenzó mi periplo en Suiza. El primer año en el St. Gallen de Suiza, goleador del campeonato, 24 goles. Hasta que ya St. Gallen ya no pudo aguantarme, porque ya ese segundo año yo también fui goleador y ya no vinieron muchos equipos a buscarme, hasta que vino Vicente Cantatore, que era un argentino, chileno nacionalizado, que había estado en Chile, en los Panzer, en Wander, que había sido 2 veces bicampeón de América con Cobreloa de Chile, y que ya me había visto jugar en él me quiso en el Sevilla, era el entrenador del Sevilla, y me vino a buscar el Sevilla. Ya el St. Gallen, ya yo dije, no, ya no puedo aguantar más, me tengo que ir, y me fui a jugar a un fútbol mucho más exigente como el español, y ahí comenzó mi etapa ya en el fútbol, uno de los fútbol más exigentes como el español. No me quedo tanto tiempo, yo firmé por 4 años en el Sevilla y al primer año a mí ya me empiezan a llegar ofertas, al segundo año ya yo me acuerdo que el segundo año yo me voy a Chile porque se casaba mi hermana y como para mí era muy significativo por el hecho de que mi papá no estaba, entonces para mi hermana yo era su papá, era todo, entonces era muy significativo el hecho de poder ir, de poder acompañarla. Pero mi representante en ese momento me dice, mira, tienes que dejarme un teléfono, antes no existían los celulares, nada, tienes que dejarme un teléfono donde yo poder ubicarte, porque hay 2 equipos muy importantes de acá de España que te están siguiendo y que a lo mejor yo los puedo finiquitar ya, cuando estés allá. Y me acuerdo que la ceremonia del civil era en la casa de los suegros de mi hermana y que tenían teléfono y yo di ese teléfono para que si en algún momento se comunicaba Alberto Toldrá, que era mi representante, llamara ahí. Me acuerdo que había en la casa de los suegros de mi hermano, creo que habían 50 personas, entre familiares y algunos amigos. La jueza en ese momento que estaba a cargo de la ceremonia comienza y al minuto que comienza la ceremonia suena el teléfono. Y entonces contesta la suegra de mi hermana y bueno, esto fue muy cómico porque contesta y empieza a mirar porque todo el mundo la estaba mirando, entonces mira a la jueza y le dice, es de España para Iván. Entonces la jueza dice, bueno, vamos a permitir que hable y seguimos con la ceremonia. Y entonces imagínate esta imagen, yo hablando por teléfono, 50 personas mirándome y la jueza mirándome, dice, y en medio de una ceremonia de matrimonio, y del otro lado era mi representante y me dice con estas palabras, me dice, te felicito, cabrón, acabo de cerrar el acuerdo con el Real Madrid, eres el nuevo jugador, vas a jugar los próximos 4 años en el Real Madrid. Mi noción era gritar y todo eso, pero yo no podía, entonces yo dije, no,
atiné a decir, no, yo no puedo hablar ahora, no puedo, estoy ocupado. Y me dice, ¿tú eres gilipollas? Te estoy diciendo que vas a jugar en el Real Madrid. Y me dice, no, Alberto, te llamo después, hablamos, tranquilo. Bueno, y le corto. Y le digo a la suegra de mi hermana, le digo, ¿sabes qué? Desconecta el teléfono. Siguió la ceremonia, todo el mundo estaba extrañado qué había pasado. Siguió la ceremonia, entonces cuando la jueza termina la ceremonia y se ponen los anillos, yo voy a abrazar a mi hermana y le digo, el llamado era de Alberto Toltrás, voy a jugar en el Real Madrid. Me acuerdo que mi hermana y mi cuñado habían contratado estas personas mozos y entonces después de ponerse los anillos entra todo con las copas de champán y todo eso para que todo el mundo celebre. Y al final mi hermana dice, no, aquí no hay que celebrar por mi matrimonio, mi hermano va a jugar en el Real Madrid. Entonces la celebración fue que iba a jugar en el Real Madrid, no que estaban todo el mundo feliz, contento. Yo siempre digo que jugar en el Real Madrid hay un antes y un después. Creo que todo jugador sueña con jugar en el Real Madrid y a mí me llegó la oportunidad, creo que en mi mejor momento de futbolista, creo que y en el mejor momento personal también. Tenía mucha estabilidad emocional, creo que desde el punto de vista de personalidad, carácter, creo que había afrontado muchas adversidades en mi vida y les había tomado como una oportunidad para poder seguir creciendo y creo que esa oportunidad del Real Madrid llegó en el momento justo. Creo que estaba absolutamente preparado para afrontar un desafío como esos. No es fácil llegar al Real Madrid. No es fácil llegar al Real Madrid después de Hugo Sánchez, que en ese momento terminó su contrato. Entonces lo afronté con mucha decisión, con mucho carácter, con mucha personalidad. Yo siempre digo que el fútbol español se juega para ganar y en el fútbol italiano se juega para no perder. Entonces, cuando tú eres delantero y rindes en un fútbol como el italiano, para mí es extraordinario. Entonces tenía esa espina clavada de jugar en ese fútbol y entonces le dije a mi representante, ¿sabes qué? Quiero irme a jugar a Italia, así que... Bueno, aparecieron muchos equipos, pero hasta que apareció el Inter, me gustaron mucho los colores del Inter, me gustó que Moratti, el presidente de esa época, vino a verme a Madrid. Así que elegí y bueno, y me fui a una nueva aventura. Me fui como figura, pero me di cuenta también que había otras figuras que eran mejores que yo y que de alguna manera tenía que volver a luchar para tratar de ganarme un puesto, ¿no? Porque al final cuando en un equipo tienes a Roberto Baggio, a Vieri, a Ronaldo, tuve que tratar de empeñarme al máximo para tratar de buscar siendo titular. Así que lo logré. Después perdí el 9 con Ronaldo, porque al final cuando viene el mejor jugador del mundo y te dice, ¿sabes qué? El presidente dice hay que darle el 9 a Ronaldo. Yo digo, no hay problema, es el mejor del mundo. No tengo problema. Pero ¿cómo lo hacemos para no perder el 9? Y ahí, como te decía, reinventarse constantemente y me reinventé. Así que le dije al presidente si podía sumar un número a la camiseta, si podía jugar con el 18. Y me dijo, sí, no hay problema, sí, pero quiero ponerle un signo más en el medio. Me dijo, no, eso no se puede. Me dijo, pero usted es el presidente, usted puede hablar con la federación. Así que ahí al margen de un par de días habló con la federación, me dieron permiso y jugué con la 1+8, que es una de las camisetas más vendidas en la historia del fútbol italiano y que es mítica porque nunca más nadie más lo usó. Y ahí está, porque al final es una cosa que se recuerda así siempre, ¿no? La 1+8 siempre está en el recuerdo de los hinchas interistas y de todo el mundo en Italia. Si tengo que elegir a un jugador, para mí elegir de los que yo jugué, que para mí era extraordinario y número uno, para mí era el fenómeno. Luis Nazario da Lima. De hecho, hoy día veo a Ronaldo, a Cristiano, veo a Messi, veo a Haaland, pero las cosas que hacía Ronaldo eran muy difíciles. Conectaba perfectamente con la potencia física, con la técnica, con la velocidad.
Me acuerdo que muchas veces los partidos se le colgaban de la espalda y él salía con una dinámica, con una forma increíble, ¿no? Y dentro de los 5 mejores del mundo, Ronnie está sí o sí. Entonces, claro, tiene una calidad y aparte es un ser humano extraordinario, es una persona espectacular. Yo creo que desde que tenía uso de razón, de los 13 años que comencé en Cobresal, yo dije que podía llegar a la selección. De hecho, cuando fui goleador, pensé que en algún momento las selecciones menores me iban a llamar, pero nunca me llamaron. Me llamaron a la selección adulta con 18, con 19, pero nunca hice selecciones menores. Cuando llegas por primera vez a una selección y miras a tu alrededor y estás con estos jugadores que tú los admiras, que hasta hace poco lo estás viendo por televisión y todo eso. Entonces, para mí, siempre al principio, llegar a la selección fue lo máximo. O sea, jugar por mi país, por Chile, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. La primera convocatoria que tuve estaba aquí en este país. Sí, estaba aquí en Lima. Vinimos a jugar un torneo con la selección peruana. Venía Boca Juniors y venía, no me acuerdo si era un equipo brasileño, pero resulta que al final nos quedamos Chile y Perú solo porque en ese momento había un tema social en este país. Había una cosa media Sendero Luminoso, se llamaba algo así, creo, y entonces los otros equipos no vinieron. Mi debut con la selección fue aquí en Lima, frente a Perú, y los últimos 15 minutos hago el gol. Ganamos 3-1 ese partido, y después ya el segundo partido fui titular y empatamos 2-2. Pero ya empezaba mi carrera debutando, haciendo gol por Chile, y ya de manera oficial fue las eliminatorias de Italia 90 en Venezuela, entrando también los últimos 15 minutos y marcando un gol de cabeza, y también ganamos 3-1 ahí a Venezuela. Ese fue mi primer gol oficial por Chile. Mi primera Copa América. Era un niño y hubieron muchas situaciones especiales porque yo era el más chico de toda esa selección, entonces me trataban a mí como un niño. Yo llevaba las pelotas, le llevaba los bolsos a los más grandes. Y hay muchas situaciones hermosas. Yo, por ejemplo, sí, yo era muy chico, pero tenía mucha personalidad, tenía mucho carácter, no me achicaba con nada, ¿no? Me gustaba, de hecho, ese ida y vuelta con jugadores ya de categoría mundial. Por ejemplo, a mí me tocó en la habitación con Sergio Salgado, que era compañero mío en Cobresal, el Ligua Puebla, que ya había jugado 2 finales de Copa Libertadores, y el Coque Contreras, que estaba jugando en España y era la figura de Chile en ese momento. Y me tocó en la habitación, éramos 4. Y entonces había una habitación muy pequeña, con una cama muy pequeña, había otra habitación con 2 camas un poco más grandes, y había una habitación grande con una cama de 2 plazas. Esa era la distribución de la pieza que teníamos. Y entonces yo fui el primero que llegó a esa pieza, porque llevaba los bolsos, llegué a esa pieza. Entonces mi bolso lo llevé a la cama grande, ¿verdad? Entonces después, cuando llegó el Ligua Puebla y llegó Sergio Salgado, me sacaron cagando de ahí. Me dice: ¿qué te pasa, güey? Esta habitación es para Coque Contreras, que viene de España. Vos ándate a la pieza chica ya. Bueno, me fui a la pieza chica. Y bueno, ahí me comenzó esa Copa América, que para mí fue una Copa América extraordinaria, porque no jugué mucho. Jugué 10 minutos frente a Brasil, cuando le ganamos 4-0, 2 goles de Basay y 2 goles de Letelier. Y jugué 10 minutos ahí. Pero después no jugué mucho. Me acuerdo de ese equipo, estaba Letelier, estaba Basay, estaba Hugo Rubio, estaba Patricio Yáñez. Eran unos monstruos. Yo tenía recién 19 años, entonces jugamos la final con Uruguay, perdimos la final. Si bien es cierto, teníamos un buen equipo, pero éramos totalmente, a nivel de plantilla, a nivel de jugadores, de experiencia. Estaba Argentina, estaba Uruguay, estaba Brasil, estaba la propia Paraguay con Gamarra, todos los grandes jugadores, Ayala, Chilaver. Pero creo que a base de esfuerzo y de un buen trabajo de Orlando Aravena, creo que supo encontrar el equipo para
para encontrar un equipo competitivo y que en esa Copa América llegar donde llegamos, porque al final nos dimos cuenta que comenzamos y nos vemos en la final, en el Monumental, frente a Uruguay, un Uruguay también que estaba plagado de figuras. Le competimos a Uruguay, se le compitió, pero bueno, lamentablemente perdimos esa final, pero yo creo que fue un logro. Se le ganó, creo que primera vez de manera oficial a Brasil en esa Copa América. Entonces yo creo que hubo cosas muy buenas que sirvieron para que el futbolista chileno siguiera creciendo. Si en esa Copa América del 87 yo era el pequeño, pero ya en la Copa América del 91 ya llego con mucha más experiencia. Yo ya jugaba ya en Europa, en el Sevilla. Ya mi responsabilidad ya era mayor, porque era uno de los pocos que jugaba en el extranjero, venía de goleador. Entonces, claro, era otro la forma en que la gente... Creo que en esa Copa América fue mi primera comunión, mi primer lazo afectivo que yo tuve con la gente de Chile, con la afición. Porque la había tenido Cobresal, la había tenido en alguna manera en algunos partidos con la selección, pero en esa Copa América fue realmente mi amor a primera vista con la afición de Chile. Entonces comenzó mi etapa importante entre el cariño, la admiración. Entonces para mí esa Copa América fue muy importante para el tema de esa comunión que empecé a tener con el hincha chileno. Y me ayudó muchísimo, hice 6 goles, salimos tercero. Creo que merecíamos mucho más en esa Copa América, tuvimos muy mala suerte. Podríamos haber sido campeones, pero bueno. Que creo que esa Copa América, yo por lo menos me di cuenta que sí podíamos ganarla. Porque estaba Sala ya, estaba y Sierra. Teníamos jugadores de más experiencia, de Pedro Reyes, que jugaban ya en el extranjero y que podíamos ser mucho más competitivos y protagonistas al respecto. Y a esa Copa América llegamos ya con la misión de ganarla. Y bueno, hicimos una Copa América extraordinaria y después esa semifinal frente a Uruguay que perdimos a penales. O sea, puede pasar cualquier cosa en los penales, pero creo que en general merecimos muchísimo más, pero bueno, no se dio y estuvimos cerca otra vez nuevamente. Bueno, yo las Copas América yo las consideraba para mí el mejor torneo del mundo en ese momento, el más antiguo. Yo disfruté todas las que jugué, pero si me tengo que quedar con una, yo creo que fue simplemente por el lazo afectivo que creé con Chile, fue la que jugué en Chile, en mi país, con mi gente. Tuve momentos ahí extraordinarios, o sea, el partido que jugamos en Perú, en Concepción, con una lluvia torrencial, con tormenta, y ganando un partido importantísimo, haciendo 2 goles, o sea, ganándole a la Paraguay de Chilaver, goleándolos 4-0 en casa. O sea, yo en ese momento, yo tuve momentos muy buenos en esa Copa América, pero la quiero resaltar por el hecho de simplemente yo venía de Europa y la gente estaba recién como conociendo a este flaco muchachito que triunfaba en Europa, y esa Copa América del 91 para mí fue extraordinaria del lazo afectivo que empecé a creer con Chile, con el hincha chileno, así que por eso me quedo con eso. Yo tuve la posibilidad de poder participar de todo lo que fue la Copa América del 2016 y la del 2015 en Chile. Trabajaba en televisión ahí, trabajaba en DirecTV, y en la del 2016 trabajaba en Univision ya en Estados Unidos. Entonces tuve la oportunidad de vivir esa Copa América con mi hijo, con el más chico. Ya tenía 2 mujeres que le encanta el fútbol, pero a mi hijo, al Ivancito, yo lo llevé a la Copa América del 2015
estaba abajo, sentía. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Yo siempre, o él sabía, que su papá nunca ganó una Copa América. Entonces estos chicos, esta generación nueva, esta generación dorada que se empapó de nuestra generación, nos vienen a entregar éxitos. Entonces fue un mensaje también para mi hijo de decirle, oye, sí, en la vida no hay imposibles. Sabes que todo se puede conseguir. Entonces los Alexis, los Medel, los Matías Fernández, los Arturo Vidal, los Claudio Bravo, los Islas, los Mena, los Charles Aranguis, yo creo que nos demostraron a todos que sí se puede. Y creo que esa generación, poder disfrutar esas dos Copa América y frente a un rival como Argentina, ganar las dos, entonces fue una gran señal para un montón de nuevas generaciones, en esa mi hijo, de darse cuenta que sí se puede. Las disfruté muchísimo. Me acuerdo que yo en el Estadio Nacional, yo estaba transmitiendo esa... Y cuando gana Chile se me cayeron las lágrimas. Después en Estados Unidos también, en la cancha, con mi hijo, con Claudio Bravo, con todos ahí, también lloré. O sea, disfruté al máximo lo que significaba en ese momento para Chile. Éramos uno de los pocos países sudamericanos que no habíamos ganado la Copa América y se vienen dos juntas. Fue una alegría inmensa. Para Chile es una Copa América, yo creo que va a ser una Copa América con un foco de mejoramiento, de procesos nuevos. Creo que Gareca llega en una instancia decisiva a Chile, hizo un trabajo extraordinario con Perú y creo que en Chile los dos primeros partidos que jugamos, creo que ya demostramos un avance, un cambio radical. Entonces... creo que esta Copa América, Chile puede ser protagonista, pero el foco y el objetivo, y como lo dijo Gareca, yo creo que va a estar en volver nuevamente a un mundial. Creo que ahí es donde vamos a tener que desarrollar todo el trabajo que se está haciendo para tratar de intentar llegar al mundial de Estados Unidos, México, Canadá el próximo año. A mí, con 13 años, yo fui a hacer unas pruebas a Colo-Colo y quedé. Estuve entrenando muchas semanas en Colo-Colo hasta que en algún momento un entrenador me dijo, ¿sabes qué? Te vamos a tener que dejar porque eres muy chico, muy flaco, pero vuelve el próximo año, dile a tu mamá que te dé un par de cazuelas, que es mi plato preferido a propósito. Entonces no me estaban echando por condiciones, me estaban echando porque era flaco y por chico, ¿no? Entonces para mí fue muy fuerte eso. Pero en ese momento, con 13 años, yo me propuse en algún momento volver a Colo-Colo. Y no aprobarme, sino que volver ya consagrado. Se me dio la oportunidad en Cobresal y al extranjero. Y empezó mi etapa, mi periplo en el extranjero. 15 años estuve en el extranjero. Y en todos los equipos que estuve, partiendo por St. Gallen, en Suiza, siguiendo por Sevilla, en España, Real Madrid, Inter Milan, México, América, siempre dije que mi carrera la iba a terminar en Colo-Colo. Hasta que después de 15 años llegó la oportunidad y cumplirle el sueño a mi papá antes de morir, que su hijo jugara en Colo-Colo, mi sueño de jugar en Colo-Colo, que en ese estadio me llevaba de chiquitito. Nos sentábamos, de hecho, en el cemento, no habían asientos, nos sentábamos en el cemento con mi viejo. Y volver en una situación difícil, porque Colo-Colo estaba en la quiebra, teníamos un síndico, entonces jugué gratis. Entonces no tenía por qué cobrarle al equipo de toda mi vida, de corazón, y cumplirle el sueño a mi papá. Entonces fui a hablar con el síndico y le dije, no, yo voy a jugar gratis, no voy a cobrar nada. Y bueno, el síndico me dijo, bueno, pero tienes que cobrar algo, el mínimo. Bueno, sí, pero repártanlo entre los utileros, le dije. Yo no tengo problema, yo no voy a cobrar porque van a ser los meses más bonitos que voy a vivir como futbolista, porque así fue, en donde sentía a mi papá cerca,
donde veía que mi papá tenía un palco en todos los estadios que yo jugaba en Chile con Colo-Colo, con la camiseta que él tanto quería, que toda la familia quería. Entonces, para mí fue algo único, cumplir el sueño y de volver a Colo-Colo, estar 6 meses. Y sí, mi papá, yo siempre he dicho que es como el viento, no lo veo, lo siento, pero en esos 6 meses Colo-Colo es donde más cerca lo sentí, lo viví. Entonces era llegar, disfrutar y nada, y dormir tranquilo, con la conciencia tranquila, decir, ¿sabes qué? Mi carrera la terminé en el equipo que más amo, que es Colo-Colo. Terminar así mi carrera fue muy emocionante, fue muy emocionante. Veía a mi papá en todos lados, entonces con mayor razón me siento tremendamente orgulloso de haber terminado ahí en esa carrera en Colo-Colo. Mi mejor apuesta yo creo que ha sido elegir el fútbol desde pequeño. Mi amor por el fútbol, mi pasión por el fútbol, mi sentimiento por el fútbol y mi apuesta por pensar siempre de entregarlo todo en la cancha, porque a lo mejor las condiciones en algún determinado momento a lo mejor no son las mejores, pero entregarlo todo, dejar el corazón, dejar el alma en la cancha, esa fue mi mejor apuesta, porque hoy día cuando se habla de Zamorano en el mundo del fútbol se habla de un guerrero, y en ese aspecto yo creo que estoy feliz del legado que he entregado en el fútbol. Yo creo que cuando uno mira hacia atrás, claro, faltaron muchas cosas por cumplir. Ser campeón con mi selección de algo, hacer un gol en el Mundial. Creo que faltaron muchísimas cosas, pero ¿sabes qué? Que hay algo que nunca me faltó, que fue corazón para poner en todo lo que hice. Entonces, a raíz de eso, yo miro hacia atrás y estoy muy orgulloso de la carrera que hice. Creo que entregué lo mejor de mí, el fútbol me entregó a mí lo mejor, porque no solamente me hizo mejor futbolista, sino que también me hizo mejor persona. Y lo mejor de todo es que en los equipos que jugué, donde tengo la posibilidad de ir y llegar, pareciera que no me hubiera ido nunca, porque el cariño, el amor hacia mi persona, no al jugador, porque el jugador pasa, lo que queda es la persona. A la persona tengo las puertas abiertas en todas partes donde jugué. Entonces eso para mí, con eso, yo creo que se puede decir misión cumplida.